Estás en Radio Inclusiva. Mariano Claro. Pinedo, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? Un saludo a todos en el piso, un gusto estar acá. Estaba, por supuesto, también interesado en el debate que se estaba dando en torno al escándalo de Argentina-Brasil, pero bueno, nos toca otro rol. Nos Así toca, que, bueno, nos toca otro rol, el muy- rol del fútbol lo tocamos en otro momento. muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, es un placer. Mariano, vos sos precandidato, seguramente ya te va en breve, el domingo vas a ser candidato por el Frente de Todos a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué deberíamos votarte? Bueno, yo no porque voto en provincia, no voto en provincia, voto en capital, pero ¿por qué deberían votarte? La lista del Frente de Todos es una expresión, por supuesto, de una propuesta política que es amplia, que tiene distintos sectores, distintas representaciones. Cuando uno vota en una elección legislativa, vota a una lista de candidatos, no vota solamente ni a la primera ni al segundo candidato, vota una propuesta política de un espacio político, con lo cual, en principio, yo para responder tu pregunta diría que la boleta del Frente de Todos, de diputados nacionales, exige que nosotros llevemos adelante una propuesta legislativa, pero fundamentalmente política, de lo que significa sostener o profundizar un rumbo de un gobierno que hoy nos toca defender, porque somos parte del mismo espacio que el Ejecutivo, de cara a un futuro que se presenta un poquito más esperanzador que estos 2 años en los que nos tocó gobernar. Nosotros, dentro del Frente de Todos, formamos parte del Compromiso Federal, que yo estoy integrando esa lista porque formo parte del Compromiso Federal, que es un partido político dentro del Frente de Todos, y lo que apostamos es a profundizar un debate dentro del Frente para fortalecer precisamente una mirada que marque, que defina y que sostenga un rumbo claro político para nuestro gobierno en los próximos años. Creemos y estamos convencidos que hay que dar mayor debate respecto de lo que es el modelo productivo, de lo que es el modelo energético, de lo que es la política de endeudamiento, de lo que es la política de servicios públicos. Creemos que es absolutamente imperioso profundizar un modelo que garantice el ingreso de las familias en pisos de dignidad, que permita al pueblo argentino sostener un protagonismo. No Mariano, somos partícipes. nombraste el rumbo del gobierno. ¿Qué te parece el rumbo del gobierno? Por supuesto que hay que analizar el rumbo del gobierno en el marco de lo que fueron 2 años absolutamente particulares, Sin duda, enmarcados con la pandemia en en una el medio. pandemia, enmarcados en una pandemia. Nosotros planteamos que es necesario tener una identidad más clara respecto del rumbo. Creemos que el Frente de Todos, cuando se presentó como frente electoral en el año 2019 con el objetivo claro de derrotar al gobierno de Mauricio Macri por todo lo que sabemos que significaba, teníamos que conseguir ese objetivo y se consiguió. A partir de ese momento, el Frente de Todos, a nuestro modo de ver, debió convertirse en un frente político, debió transformarse en un frente en donde todas las posiciones y todas las visiones, todos los ámbitos de militancia, de participación, aporten a un rumbo más claro. Creemos que la indefinición de algunos temas no nos favoreció a la hora de proponerle a nuestros votantes, pero también a la Argentina en general, por ejemplo, qué hacer con la deuda externa, qué hacer con la matriz energética. ¿Qué habría que hacer con la deuda externa? Y nosotros creemos que hay que revisar algunas cuestiones. Me parece que si vos venís de un proceso de endeudamiento, independientemente de la historia argentina, pero en un proceso de endeudamiento en donde generaste un crecimiento inaudito de la deuda en dólares, solamente con fines especulativos, en el marco de una pandemia, creemos que hay que replantear que la Argentina tiene que
hacer frente a esa deuda siempre y cuando no se perjudique el desarrollo de un modelo productivo que garantice el trabajo y que garantice ingresos para las familias argentinas. ¿Y eso cómo se plantearía? Sí, por supuesto que se plantearía en términos de una negociación que ponga como primer punto la defensa de los intereses argentinos, la defensa de los intereses de los trabajadores, la defensa del desarrollo argentino como un modelo que permita repagar eso y que no condicione al crecimiento futuro. Se replantearía en los ámbitos que resulten necesarios, pero fundamentalmente discutiéndolo en el Congreso y primero discutiéndolo en el marco del frente político nuestro. Porque ¿cómo podríamos nosotros defender después un proceso político que se dice soberano, que se dice orientado a la producción del trabajo, si no discutimos cuáles son los elementos que tenemos que negociar de esa deuda? ¿En el frente de todos no se discuten las cosas? A mí me parece que faltan muchos ámbitos de discusión. Me parece que obviamente sabemos que hay un gobierno que tiene que tomar decisiones, hay ministros, pero no te quepa ninguna duda de que el parecer de toda la dirigencia política en todo el territorio argentino, porque no es lo mismo la dirigencia política de la ciudad de Buenos Aires y de los grandes conurbanos que del resto de la Argentina. La forma distinta en que impacta el desarrollo productivo en las distintas regiones de la Argentina tiene que ser puesta en discusión. Por eso somos una nación federal. Yo no sé hasta qué punto se debatió el perfil de la negociación de la deuda con, por ejemplo, los gobernadores o con los dirigentes territoriales o con los intendentes o aquellos que plantean la necesidad de desarrollar mayor infraestructura para la producción y para tener un sistema energético fortalecido. Yo por lo menos no conozco de que haya habido una discusión profunda, siempre respetando que hay quienes toman las decisiones. Hay un presidente, hay un ministro, pero somos un frente político y nosotros queremos formar parte de esas discusiones. ¿Hay decisiones tibias dentro del gobierno nacional? ¿Lo consideras así? Yo no sé si llamarlo tibias. Yo creo que es porque muchas veces la intensidad mayor o menor de una decisión no depende necesariamente del coraje, de la valentía, sino de cómo llegar al análisis inteligente de cuál es la realidad sobre la cual vos actuás. Es decir, más que tibias, calientes o frías, yo diría que las decisiones políticas se tienen que tomar en función de una mirada común que contemple a las distintas realidades, como decía recién, de una Argentina que es diversa. Y sobre todo, lo que sí considero que hay es la falta de una identidad clara del gobierno. Cuando uno define una identidad, define un rumbo, define un horizonte, el resto de los actores, llámese políticos, sociales, económicos, gremiales, entiende cuál es el rumbo y se adecúa a conseguir esos objetivos. Yo creo que el gobierno no ha sido claro en la definición del objetivo y en el sostenimiento de objetivos para que esos objetivos se defiendan con más fuerza, con más poder, con más definición, y hemos tenido que volver atrás en algunas definiciones claras que tienen que ver con, por ejemplo, la administración del comercio exterior, el manejo de la libre navegabilidad de los ríos, la cuestión de Vicentín, que eso involucra puertos, ríos, modelo productivo. Hay varias cuestiones que, si hubiéramos confiado en nuestra dirigencia, en nuestra militancia y en nuestro federalismo, podríamos haber sostenido de cara a un grupo, a un poder muy consolidado de los grupos económicos, mediáticos y judiciales. Para enfrentar a eso tenés que ser muy claro en tu rumbo y tenés que ir con todas las líneas en la misma dirección. Creo que lo que nos falta es una identidad. Bien, te paso, le doy la palabra a mis compañeros. Mariela Januszewski. Gracias, Gabo. Hola, Mariano, bienvenido, un gusto. Yo quería saber un poco de... Gracias. Después de las elecciones, digamos, más allá del resultado que se obtengan en las PASO este domingo y después de las elecciones generales, si ustedes creen o les gustaría alguna modificación, algún cambio dentro del frente y dentro del gobierno en sí mismo, si lo creen necesario o no, de cara a lo que vaya a venir. Eso por un lado. Por el otro, entiendo que este jueves, como todos los espacios van a tener su cierre de campaña en Tecnópolis a las 2 de la tarde, ¿no? Y va a ser una foto importante de unión. Pero más allá de todo, desde los discursivos, ¿qué esperan ustedes escuchar que no se haya escuchado hasta ahora? Gracias. Muy buena pregunta.
Sí, nosotros creemos que primeramente, más que un cambio de gobierno, un cambio de gabinete, que eso es un resorte absolutamente particular del presidente, creemos que el frente de todos tiene que consolidarse como frente político. No solo frente electoral, sino frente político. Esto es un ámbito, una mesa de discusión en donde se planteen los temas, no necesariamente que nos hagan caso a gente como nosotros o a otros, sino que se planteen los temas que se puedan discutir y que una vez discutidos y resueltos, con la mirada de todos, podamos ir en conjunto en la defensa de las decisiones políticas que se hayan tomado. Las decisiones políticas tienen que ser del frente político, de la política, y no de ministerios aislados o de funcionarios aislados que no analicen el conjunto de la situación. Yo creo que para profundizar este rumbo o este horizonte que yo planteo, lo que tenemos que hacer es consolidar una organización política que considere a nuestro frente no solo como un frente electoral, que nos encontremos cada 2 años y que discutamos una lista, sino como un frente político en donde todos los actores, los que están adentro del gobierno y también los que están afuera del gobierno en términos de posiciones de gabinete, podamos mirar desde las distintas perspectivas cómo consolidar no solo las distintas coyunturas, sino el rumbo que queremos plantear para la Argentina. Y en función de eso, respondo la segunda parte, que es esta cuestión de los cierres de campaña. A mí me parece que el cierre de campaña claramente va a definir esta cuestión de que existen 2 modelos claros de país, con lo cual nosotros coincidimos, pero si la pregunta tuya es qué me gustaría escuchar que no se haya dicho, y me gustaría que discutamos cómo vamos a hacer para sostener, o que planteemos y que defendamos cómo vamos a hacer para sostener el ingreso de los argentinos. Nosotros planteamos el ingreso de las familias argentinas. Planteamos que lo que viene tiene que ser con un shock distributivo muy fuerte. Creemos que si no fortalecemos el bolsillo de los argentinos a través del control de la inflación, a través del sostenimiento del ingreso y la distribución de eso que viene, que estamos convencidos que gracias a algunas políticas desarrolladas por el gobierno va a venir un crecimiento, una reactivación económica, tampoco quisiéramos que esa reactivación económica y toda la renta que significa ese crecimiento económico vaya a pocas manos. A nosotros nos interesaría discutir cómo hacemos para que vaya fundamentalmente en manos de los trabajadores. De manera tal de que si vos me decís qué me gustaría que diga el cierre de campaña, es bueno, cómo vamos a plantear el control de las prepagas, el control de los precios, la realidad del bolsillo en tarifas, en cada uno de los ítems que hacen al fortalecimiento del salario y del ingreso familiar. Nicolás Lacunza. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. Yo Hola, ¿cómo te va? Voy a salir un poquito del común de campaña y me voy a ir un poquito en el tiempo y te pregunto, Mariano, ¿en qué momento y por qué te motivó en tu vida personal para meterte en la política? Yo en verdad estoy un poco condicionado en términos de que vengo de una familia en donde la política siempre fue parte, en donde el debate de lo público siempre formó parte de las discusiones cotidianas, como seguramente pasa también en otras familias, pero en donde siempre lo tuve muy cerca, siempre hubo mucha discusión, mucha información, mucho compromiso. Al principio como una reacción típica en contra de, digamos, uno planteaba tal vez en la primera adolescencia que no era el camino, pero más temprano que tarde apareció esa vocación por participar del debate público, por participar de las cuestiones que hacen a la construcción del sueño de una nación argentina que mejore la condición de los argentinos. Lo que sí fue particular, si querés, en esa tradición política que mamé desde muy chico, es mi opción por el peronismo. Como seguramente ustedes podrán deducir de mi apellido, no es precisamente mi familia, una familia que viene de una tradición peronista. Y en ese sentido sí tuve la dicha, digo yo, de abrazar el peronismo
la primera juventud, allá en los primeros años de la universidad, a partir de algunas inquietudes, de la vinculación con algunos autores, del acercamiento a algunos sectores del peronismo que identificaban más un mensaje que yo por lo menos en mi historia personal, lo vinculaba mucho a mi formación de doctrina social de la Iglesia, más algunas miradas nacionalistas que renegaban de una Argentina dominada por los grandes centros comerciales o por los grandes imperios. En ese sentido, si querés, la particularidad de mi vocación política hacia el peronismo puede ser una novedad que después fui fortaleciendo con mucha lectura y con mucho compromiso con el propio general Perón, de quien creo yo aprendí desde el punto de vista teórico y práctico todo lo que sé de política. No personalmente, pero sí habiéndolo leído y habiendo participado con compañeros que sí lo conocieron y que sí también tuve la fortuna de conocer y de aprender en el marco de muchas charlas. Yo formo parte de la Academia de Formación de Cuadros del Movimiento Nacional y allí también me formé, así que bueno, un poco desde ahí la particularidad de tu pregunta. Y Mariano, te hago una más que va a tu interpretación, ¿no? ¿Hay algo, ¿no? en este camino que has hecho en la política que cambiarías? ¿Que hubieras hecho de otra manera? ¿Que dirías, por ahí, acá hubo una oportunidad que dejé pasar o no? Sí, un montón de cosas. Uno se equivoca permanentemente en temas poco importantes, pero también en temas importantes. Yo creo que lo que no haría sería tomar decisiones en microclimas. El gran desafío de la política es salirse de los núcleos cerrados, de los círculos cerrados, que te dicen que la realidad es de determinada manera desde la propia voluntad, no desde el análisis verdadero de la realidad. Y muchas veces los errores que uno cometió, que fueron varios en distintos momentos, tienen que ver con dejarse llevar con el clima de círculos chicos, de círculos cerrados, de quienes te dicen no lo que pasa en la realidad, sino lo que quieren que pase, y te vas subiendo como a un tren en el que te vas convenciendo de tu propia, no sé si de tu propia mentira, pero de tu propia desacertada manera de ver la realidad. Y eso creo que lo tenemos que corregir y tenemos que generar ámbitos o sistemas o dispositivos que te permitan ver la realidad con la mirada de otros. Otra cosa que no haría sería exponer tanto mi vida personal por ahí al destino de otros dirigentes. Aprendí a preservarme un poco, sí a comprometerme fuerte, pero a preservarme un poco, porque en definitiva lo que uno es nunca tiene que ser distinto para conformar a otros, digamos, ¿no? Vos tenés que reflejar lo que verdaderamente vos sos, guste o no guste. Y en ese sentido creo que el militante político se tiene que formar mucho su carácter, y sobre todo se tiene que conocer mucho a sí mismo, porque de lo contrario se nota mucho cuando vos transmitís algo que vos no sos. Y eso me parece que forma parte de algo que tenemos que transmitir también, ¿no? Mariano, en línea a lo que te preguntaba mi compañero Nicolás, estás viajando, estás dentro de un vehículo. ¿De dónde venís o a dónde vas? Y si eso te motiva a estar con la gente para que justamente no cometer los mismos errores. Estoy viajando desde San Antonio de Areco. Mañana tenemos que ir a Mar del Plata al cierre de campaña. Y estoy viajando hoy desde San Antonio de Areco para viajar mañana desde Capital Federal. San Antonio de Areco, no sé si ustedes saben, es el ámbito donde yo desarrollo la política. Fui precandidato a intendente en el 2019. Estoy acompañando a los compañeros y a las compañeras que sostienen esta elección ahí en San Antonio de Areco. Y sí, verdaderamente me motiva, porque ese es el ámbito en donde yo percibo que aporto con mi personalidad, con mi construcción, con mi identidad, en lo que es para mí algo muy
importante también para el proyecto de la provincia de Buenos Aires y para el proyecto de la Argentina, que es fortalecer al peronismo del interior, a esa mirada urbano-rural que caracteriza a las ciudades y pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires y que muchas veces no están presentes. Si querés, ese es otro aporte que puedo hacer a la primera pregunta tuya de por qué votarnos, que es indispensable que nuestro frente represente y refleje las realidades del interior de la provincia de Buenos Aires. Y creo yo, por muchos años de militancia y de conocimiento de los sectores de la producción, del trabajo del interior de la provincia, yo puedo representar bien. Justamente, y reitero la pregunta para ver si te puedes expandir un poquito más. Cuando estás en la ciudad, caminas la calle, bueno, sé que andás con un problema en la pierna, pero con las muletas y todo podés andar. ¿Te juntás con la gente o solo te rodeás de ese grupo que quizás es obsecuente con lo que uno piensa? No, es indispensable. Precisamente hoy lo que hice todo el día fue ir viendo por separado a vecinos, compañeros o compañeras o vecinas con quienes, en el marco de una confianza que tenemos siempre, que bueno construir. Muchos saben que a mí me pueden decir en dónde estás equivocado, en dónde no estás, qué cosas por el hago permanentemente ese ejercicio, incluso con mi propia agrupación, en donde planteo siempre marcos de confianza en donde me puedan indicar no solo dónde se equivoca otro, que eso es fácil. Vieron que ahora está de moda el tema de la autocrítica, pero la autocrítica siempre es se equivocó otro. Bueno, nosotros tenemos que generar ese marco de confianza para que tus propios compañeros te puedan decir, tenés cuidado con esto, tenés cuidado con lo de más allá, no digas esto, o decirlo de otra manera, o fíjate que te estás equivocando, o lo que es peor, lo que está pasando es esto. Porque lo primero que el dirigente político tiene que discutir no es qué opinás sobre esto o sobre aquello, sino qué está pasando. Porque nosotros venimos de alguien como el general Perón, que fue un maestro para todos nosotros, que entre otras cosas lo que decía es que primero lo que había que hacer es ver, y ese ver es comunitario, es entre varios, es entre todos en verdad. A partir de ver es cuando uno puede juzgar, decidir y obviamente actuar, ¿no? Porque siempre la política es acción. Bien. Mari, una breve, así ya vamos cerrando. Sí, gracias, Gabo. Mariano, habrás visto que se habla mucho al electorado joven, se está buscando cautivar a ese sector, que no es despreciable, es prácticamente una tercera parte del electorado. Pero, ¿qué pasa con la porción del electorado que tiene 40, 50 años, pero que también vota, que también por ahí se siente decepcionada de la política, que quedó fuera del sistema porque perdió el trabajo? ¿Cómo le hablas y qué se le puede transmitir a ese sector del electorado? Yo siempre planteo que es el electorado que uno más también te puede referir también con confianza, que esa generación que vos saludís, que tal vez esté entre 30 y 50, es una generación. Bueno, ahí perdimos un poquito la comunicación. Ya ha desarrollado su formación inicial, formada sobre la realidad. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, Mariano, si repetís. Perdón, te decía que esa generación entre 30 y 50 años, que ya tiene más o menos una vida formada, una mirada formada sobre lo que le tocó, con sus experiencias, malas, buenas, conseguir trabajo, no conseguirlo, poder haber estudiado, poder haber perdido un trabajo, poder recuperarlo. Es una generación que está ya fogueada, por decirlo de alguna manera, en los distintos avatares de la vida política argentina, de la vida económica y social, y que tiene una incidencia importantísima sobre su familia, que también la está formando, tal vez algún hijo de 15, algún hijo de 18, de 20, como en mi caso, que tengo 50 años y tengo hijos de esa generación, y también
la madre le pregunta cómo te está yendo, cómo estás, se preocupa por uno. Es una generación importantísima que lidera en el trabajo, que lidera en la opinión pública, que lidera, que lidera en sus empresas, tanto como trabajador como empresario. Y en definitiva, es una generación a la que no se llega con espejitos de colores, que se llega con mensajes concretos, con mensajes de esperanza, pero concretos. ¿Cómo vamos a hacer para sostener el trabajo? ¿Cómo vamos a hacer para sostener el ingreso? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros hijos puedan estudiar sin tener que irse de nuestros pueblos? Se preocupa por cosas concretas. Es una generación, en ese sentido, a la que yo creo que hay que sostener y que hay que apuntar el discurso, no solamente como nicho del electorado, a mí no me gusta mucho hablar en esos términos, sino como reflejo de una Argentina que tiene hoy por hoy la mayor potencia transformadora en cuanto protagonista, ¿no? Y no tanto como sueños de mañana y como nostalgia del pasado. Creo que hay que dirigirse fuertemente a eso. Y con relación a lo de los jóvenes, a mí me preocupa mucho esta perspectiva de captar el voto joven a partir de candidatos que se suben a la pavada, digamos, ¿no? Como si los jóvenes realmente tuvieran preocupaciones solamente de entretenimiento o de relajamiento o de goce, cuando en realidad en los jóvenes hay las mismas preocupaciones que en los adultos, preocupaciones de cómo voy a, en el caso que sean estudiantes, cómo voy a terminar, de qué voy a trabajar, qué voy a estudiar cuando termine el secundario, si estoy en el secundario y si no lo estoy, cómo hago para terminarlo. Me parece que también hay que plantearle a los jóvenes, no una agenda divertida, boba y de ¿cómo puedo decir?, de joda, sino que el joven también quiere que el dirigente político genere un horizonte de futuro al cual subirse. Que lo tomen en serio, básicamente, ¿no? Mariano, me parece que lo tomen en serio. Una agenda seria. Yo no estoy de acuerdo con esta cuestión de que el mensaje de los jóvenes tenga que ser un mensaje rockero, vacío y digamos, sin futuro, de vivir el presente. Todo lo contrario, pienso que hay que plantearle más futuro todavía. En todo caso, el vivir el presente hay que orientar a las generaciones intermedias, pero un presente de trabajo, un presente de realizaciones concretas. Me parece que los dirigentes políticos tenemos cierta facilidad para subirnos a las olas mediáticas y a las conveniencias de corto plazo del discurso de cómo ganar 2 o 3 votitos ahora haciéndome el simpático, pero cuando uno muestra seriedad, cuando uno muestra consistencia, rápidamente, los primeros que se dan cuenta son los jóvenes, pero en general todos se dan cuenta de que vos lo que estás haciendo es hacerte el simpático. Y la no autenticidad también es muy notoria, es muy notoria. Todo el mundo se da cuenta, te digo porque tengo hijos de esa edad, y medio como que nos matamos de risa de cómo creen que ellos son estúpidos y no se dan cuenta de que eso, sí, lo toman a la joda, pero no... Sí, la tienen más claro que los grandes, sí. Lo toman a la joda y se divierten, si querés, mirá el pavote pero no lo llama a votar. Eso no lo llaman, y mucho menos a participar. Vos para dar un espacio de participación tenés que garantizar, sí, por ahí, algún poco de ser disruptivo, ser osado, pero no ser bobo, pavo. Mariano, te posiciona por ahí, pero no te da voto. Mariano, exactamente. En un pasaje de la entrevista nombraste energía, puertos, ríos, producción, distribución de ingresos. ¿Hay algún proyecto en esa cabeza en el caso que seas elegido diputado? Sí, yo creo que tenemos que plantear fuertemente una agenda para las tarifas de servicios públicos. Tenemos que plantear fuertemente una agenda para los servicios digitales, que ya el presidente avanzó en el tema de servicios digitales, pero yo creo que ahí hay que ser mucho más presupuestariamente osado en garantizar infraestructura digital para todos los pueblos y ciudades de la Argentina. Yo participo de otras cosas de una organización
de militancia peronista que se llama PJ Digital, y desde allí estamos planteando la conectividad como un derecho humano, como un derecho universal, pero no solamente desde la perspectiva de la tarifa, sino desde la perspectiva de garantizar accesibilidad, para lo cual hay que poner presupuesto en infraestructura digital. Esto es la posibilidad de tener ¿cómo se llama? Fibra óptica como tendido en todas las ciudades y pueblos del interior y también en los grandes conurbanos, precisamente para garantizar conectividad y para que esa conectividad pueda formar parte de una herramienta de trabajo futuro. Mucho del sistema laboral que viene está sostenido sobre lo digital. Y ese debate que se está dando en todo el mundo, tengo el orgullo y la fortuna de ser compañero y amigo del embajador argentino en China, y los otros días me contaba cómo la China ha generado en estos años de pandemia, un crecimiento muy grande sobre la base de todo su desarrollo en materia de digitalidad y conectividad. Por supuesto son desarrolladores de la primera tecnología 5G en el mundo, pero que les ha permitido crecer y sostener un crecimiento económico fuerte a partir de eso. Bueno, la Argentina tiene que debatir de esto, el peronismo y la justicia social, y la soberanía política y la independencia económica, no son banderas nostálgicas, son banderas que siempre están en el futuro. Y nosotros tenemos que debatir sobre estas cuestiones. Respecto a la matriz energética, por supuesto, pienso en una tarifa que no solo le permita a los ciudadanos, a las familias, no tener que destinar más del 5, 10%, como mucho, 5% de su ingreso a pagar una tarifa de servicio público, sino que también la tarifa del servicio sea apta para que nuestro sistema productivo no tenga que destinar una estructura de costos absolutamente imposible de desarrollar con esa tarifa. ¿Qué significa esto? Y que las empresas monopólicas de servicio público no se lleven toda la renta del trabajo argentino y de las empresas y de las pymes argentinas en pocas manos, ¿no? Por ejemplo. Bien, bueno, la última y para cerrar la entrevista un poco menos seria a lo que fue todo esto. ¿Cómo es la discusión familiar en el torno de los Pinedo? Aclaramos que tenés un hermano que está en Juntos hoy. Sí, en verdad yo soy el sexto hermano de 7. La discusión siempre son acaloradas, digamos, mi vieja vive, gracias a Dios, y también es una militante política que a pesar de sus 90 años mantiene su intensidad y su compromiso. Estoy en absoluta minoría, así que bueno, siempre son divertidas, a veces un poco acaloradas, pero también, no sé si decirlo porque no es ejemplo de nada, porque pasa en todas las familias, pero también contar que, como testimonio, no como ejemplo de nada, que es absolutamente posible defender una posición comprometida en política sin pelearse, sin generar distanciamiento, sin generar falta de respeto. Y ese ejercicio, que es un ejercicio que me ha costado bastante, me ha servido también mucho para conversar con sectores independientes de la vida política, social y económica en San Antonio de Areco y en la Argentina en general, con muchísima naturalidad, porque comprendo las lógicas, porque sé desde dónde vienen. Yo en el caso particular de la familia mía, que defiendo como tal, como familia, en el marco del amor que nos sentimos, siempre lo hice con la mejor buena leche, y creo que también lo hicieron conmigo. Obviamente que no coinciden conmigo ni con el rumbo, ni con las decisiones, pero bueno, ya hay resignación, te diría. Yo fui concejal del Frente para la Victoria, diputado provincial de Unidad Ciudadana, subsecretario de Cristina Kirchner, así que imagínate si no se curan de espanto con eso, no se curan con nada. Bien. Bueno, Mariano Pinedo, precandidato en horas, va a ser candidato por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estos minutos que, viste, hablábamos de 10, 15, 20 minutos, terminaron siendo casi 40, Mariano. Así que gracias por tu tiempo.
Fue un placer y bueno, un abrazo grande, que termine bien el programa. Bueno, gracias a vos y bueno, nos estamos viendo y comunicando en cualquier momento. Un abrazo, buen Chao, hasta retorno. luego, un abrazo. Bueno, como bien terminó la entrevista diciendo que fue concejal, lo íbamos a decir nosotros por San Antonio de Areco, por el Frente de Todos, fue también presidente de la Cámara de ahí en el Ejecutivo Provincial, así de que municipal, perdón, Mariano Pinedo, hermano del ex senador que es Federico Pinedo, integrante de Juntos, hoy Juntos, antes Juntos por el Cambio, Cambiemos y demás.